hemos planteado una sesión en la que haremos una pequeña introducción a qué tipo de demanda energética nos encontramos en los hogares. Haremos una breve descripción del sector eléctrico, unas pinceladas para al menos entender dónde nos encontramos y con qué agentes tenemos que interactuar. Hablaremos de la factura eléctrica con esos componentes que tiene cada una de las facturas. Intentaremos desgranar cuáles son los más importantes y los que necesitamos entender para poder optimizar nuestra contratación eléctrica en casa. Haremos una descripción sobre las posibilidades de mejora, de ahorro que tenemos en nuestros hogares y para terminar haremos una revisión sobre las posibilidades del desarrollo de las energías renovables a nivel residencial. Para empezar, os voy a dejar a cada uno de vosotros y vosotras que penséis durante 30 segundos qué tipo de energía os encontráis en vuestros hogares. Y si queréis incluso apuntarlas, porque las veremos en las siguientes diapositivas, ¿no? ¿Qué formas de energía o qué tipos de energía demandáis en vuestros hogares, en vuestro día a día, en vuestra, aparte del hogar, en vuestra vida, ¿no? ¿Qué energía necesitáis? Yo os dejo 30 segundos. Venga, vamos adelante. A continuación os muestro alguna de estas fuentes energéticas o de tipos de energía que consumimos. Seguramente habréis acertado en casi todas o ya las tenéis identificadas, excepto quizás alguna. Vamos a describir alguna. Por ejemplo, demanda de energía eléctrica. Esta es una de las facturas más importantes que tenemos en nuestro hogar desde la perspectiva energética y es en la que trabajaremos hoy, ¿no? La que trataremos de desgranar hoy. Los electrodomésticos, la iluminación, cualquier elemento que tengamos que enchufar. Y una de las áreas que a veces se nos olvida, pero que cada vez es más importante en los hogares, es todo lo ligado al ocio y el trabajo, ¿no? Ordenadores portátiles, móvil, tablet, videoconsolas, router, todo este tipo de elementos demandan energía eléctrica y cada vez son más. Por otro lado, nos encontramos la energía térmica para cocinar. Es cierto que muchas veces también nos encontramos que la energía eléctrica, en la mayoría de las casas, la energía térmica para cocinar ahora viene de energía eléctrica, pero tenemos que hacer una transformación a calor, ¿no? En vitrocerámicas, en inducción, microondas, también son eléctricos. Agua caliente sanitaria, en nuestro entorno Pamplona, la mayoría de las casas cuentan con calderas para generar la calefacción y el agua caliente sanitaria. A veces nos encontramos también termos eléctricos, por lo tanto sería una demanda eléctrica que transformamos en energía térmica. Básicamente, estas son las fuentes energéticas que utilizamos en los hogares. Pero luego hay otra parte muy importante de energía que demandamos en nuestro día a día. Una de ellas, que suele ser muy importante, incluso más que estas, es la factura energética que pagamos en combustibles. Si tenemos vehículo propio, la gasolina o gasoil que utilizamos para nuestro vehículo es una factura importante. Los bienes de consumo es otro elemento que es energía que denominaríamos energía oculta, ¿no? La energía que va incluida en los alimentos que compramos todos los días, de dónde vienen, cómo se han generado, la ropa, todos los bienes de consumo que utilizamos tienen una energía ligada. Pero esta no la clasificamos dentro de lo que se denominarían facturas energéticas a las que tiene que hacer frente un hogar o una persona. Pero es energía que necesitamos para nuestro día. Por lo tanto, está bien tenerla en cuenta. De estas energías, una distribución habitual que nos podemos encontrar, esto es el ejemplo de un piso en Pamplona en el que viven dos personas, es que energía eléctrica y gas natural, es decir, la energía eléctrica y energía térmica, la que utiliza en este caso el hogar para calefacción y agua caliente sanitaria, vemos que en volumen, en unidades energéticas, es mucho mayor la energía térmica que la energía eléctrica. Hablamos de en torno al 80% para gas natural y el 20% para electricidad. En hogares en los que tenemos calefacción en base a bombonas de gas, nos podemos encontrar todavía otro tipo de combustibles más antiguos o calefacciones centralizadas. Hablando de volumen de energía, nos situaríamos por estos porcentajes. Puede cambiar en función de si hay más o menos hijos en los hogares, los perfiles de consumo. Pero tener claro que la demanda térmica que tenemos actualmente en una vivienda en Pamplona es mucho mayor que la demanda de energía eléctrica.
Pero si nos fijamos en la componente económica, la diferencia ya no es tanta. Fijaros que ahí se sitúan casi en un 50-50 a pesar de la diferencia que teníamos en el volumen. La energía eléctrica en realidad es una energía más cara que el gas natural. Es más cara, además con unos porcentajes bastante importantes, ¿no? Una diferencia bastante sustancial, pero también es una energía mucho más versátil. Si queremos, por ejemplo, calentar en base de energía eléctrica utilizando aerotermia, va a ser más eficiente que una caldera de gas. Si queremos iluminar, no vamos a seguir teniendo fuegos para iluminar un hogar. Los electrodomésticos es una energía mucho más limpia en su uso, limpia en su generación si utilizamos energías renovables y es una energía mucho más versátil. Por lo tanto, aunque sea más cara, nos ofrece mucho más servicios y cada vez se utiliza más. Como veis, hemos dicho que en torno a la mitad en factura. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en la factura eléctrica, que es algo que en todos los hogares tenemos. No todos tenemos por qué tener gas, pero energía eléctrica sí que nos vamos a encontrar en todos los hogares y nos centraremos en analizar esa factura. Algunas referencias, ¿no? Yo os he puesto el ejemplo de ese hogar que consumía menos de 1.300 unidades de energía, kilovatios hora al año, pero también nos encontramos pues, una familia en la que vive, un piso en el que vive una familia, pues en torno a 2.000 kilovatios hora, una familia en unifamiliar más de 3.000 kilovatios hora. La media a nivel nacional supera los 2.500 kilovatios hora de un hogar, de demanda eléctrica en un hogar. Pero también es cierto que ahí tienen en cuenta muchos hogares del sur de España que tienen climatización en verano, es decir, aire acondicionado que es eléctrico, ¿no? En nuestro caso es mucho menor la incidencia de este tipo de energías. Si os fijáis, los perfiles de demanda de energía también son muy diferentes entre unas energías y otras. Ahí tenéis varios años de demanda de un hogar y veis cómo en esta gráfica podemos encontrar unos picos muy claros, ¿no? ¿A qué se debe este perfil? Pues claramente en Pamplona este perfil está referenciado a la demanda de energía térmica. Vemos los picos de invierno, son facturas bimensuales, los picos de invierno y cómo la demanda en verano es mucho menor. ¿Por qué? Porque solo tenemos agua caliente sanitaria, las duchas y el agua que utilizamos para fregar. En cambio, en los inviernos tenemos la demanda de la calefacción y es mucho más alto. El perfil de la demanda de energía eléctrica es totalmente distinta. El perfil de demanda de energía eléctrica es muy constante. La energía eléctrica que demandamos para cocinar, electrodomésticos, el ocio, la iluminación, es muy parecida a lo largo de todo el año. Es cierto que encenderemos más las luces en invierno que en verano por las horas de luz, pero cambia muy poquito, ¿no? Aquí veis esta curva en la que claramente se ve cómo la demanda de energía eléctrica es un perfil muy constante, excepto estos meses de aquí en medio, que este, por ejemplo, es el perfil de mi hogar y yo no sé qué hice esos meses. No he vuelto a repetirlo ni a conseguir ser tan eficiente como sucedió ahí. Lo que tenemos es una demanda, como hemos dicho, muy constante. Así es como podemos caracterizar la demanda de energía en un hogar, en un entorno como el de Pamplona. Vamos a dar unas pinceladas del sector eléctrico para que os situéis y que entendáis básicamente qué agentes son los que participan y con los que interactuamos, porque esto nos va a ayudar a luego tomar decisiones sobre cómo contratamos o cómo no contratamos la energía eléctrica. Fijaros, el sector eléctrico solamente cuenta con 4 agentes, necesita de 4 elementos físicos para funcionar. Uno son los generadores, es decir, las plantas de generación de energía eléctrica. Puede ser solar, puede ser un parque eólico, una central hidroeléctrica, puede ser una central nuclear. Son elementos que se denominan generadores, productores de energía. Luego nos encontramos con el transporte. El transporte es el área del sector eléctrico o del sistema eléctrico que transporta la energía en alta tensión. Las redes más grandes que nos encontramos cuando vamos por la carretera. Esto es un sector que solamente realiza una empresa a nivel nacional. Solamente una empresa y es Red Eléctrica España. Luego nos encontramos con la distribución. La distribución es desde la red de transporte hasta el contador de nuestros hogares. El cable y el contador es una actividad regulada que solamente lo hacen las empresas distribuidoras. Hay varias empresas distribuidoras a nivel nacional. En Pamplona solo nos encontramos con una de ellas, Iberdrola Distribución Eléctrica. Como os digo, esta empresa es la responsable de que el sistema funcione de los cables hasta el contador de nuestros hogares, hasta ese equipo. Y el equipo, en la mayoría de los casos, y en los hogares en el 100%, el contador es propiedad de la compañía distribuidora. Y por último, los consumidores.
los hogares, las escuelas, los centros cívicos, las instalaciones que consumen energía eléctrica. Y siempre, en todo momento, se tiene que dar esta situación. El consumo debe ser igual a la generación. Y este es un elemento clave del sector eléctrico, porque todavía no tenemos capacidad de almacenar grandes volúmenes de energía. Hasta ahora únicamente almacenamos energía en grandes volúmenes en embalses reversibles. Es decir, cuando nos sobra energía eléctrica, bombeamos agua a la parte superior de un embalse y cuando la necesitamos la turbinamos. Es la única forma que nos encontramos ahora para almacenar energía eléctrica. Bien, esta es la distribución de los agentes físicos, de los que son necesarios, de los cables, generar, transportar, distribuir y el consumidor. Pero si hablamos de actividades, no es del todo igual a los agentes físicos. Hasta el año 98 esto funcionaba así, estos 4 agentes se relacionaban entre ellos, bueno, no había transporte porque lo gestionaban las distribuidoras y se vendía energía a los consumidores a una tarifa que marcaba el Estado. Eso cambió a partir del 98 con la liberalización del sector eléctrico y nos encontramos que aparece un nuevo agente, que es el mercado eléctrico. Y es el mercado en el que se van a definir las tarifas, los precios de la materia prima, de la energía eléctrica. Y a él aparecen unos agentes que hacen ofertas de generación, alguien hace ofertas de energía a vender y alguien hace ofertas de energía a comprar. Pero nosotros, fijaros, nosotros no vamos como consumidores a comprar al mercado eléctrico. En lugar nuestro van las compañías comercializadoras. Y esto es un elemento que tenéis que entender. El contrato que tenemos firmado en nuestros hogares, el contrato de suministro de energía, se realiza con una compañía comercializadora. Y compañías comercializadoras ahora en el sector eléctrico encontramos registradas más de 400. No todas dan servicio en todo el estado, pero hay infinidad. Luego veremos algunos links en los que podéis encontrar algo de información sobre compañías comercializadoras. Y tampoco los generadores van a vender al mercado directamente. Utilizan la figura del representante de mercado. Algunos generadores muy grandes sí que lo hacen, pero por lo general aparecen 2 figuras, ¿no?, que realizan una actividad de venta de energía y una actividad de compra de energía. Y ya os podéis dar cuenta de que son dos dimensiones totalmente diferentes. 2 dimensiones, bueno, son diferentes y son paralelas. Por un lado nos encontramos la dimensión de la información, flujos de información en los que se hacen ofertas de compra y venta. Sería lo que en muchos sitios se llama la lonja de la energía, ¿no? Alguien va a comprar y alguien va a vender. Y por otro lado, esa primera parte que hablamos antes, en la que es una distribución física, que es por donde se mueven los electrones, por donde se mueve realmente la energía eléctrica. Y esto genera distintos tipos de actividades. Por un lado nos encontramos 2 actividades, como ya os he dicho, reguladas, es decir, el transporte y la distribución solo lo hacen compañías que realizan actividad en el sector regulado y el precio que van a cobrar esas compañías por su actividad se define en Boletín Oficial del Estado, lo define el Estado. Y luego tenemos 2 sectores, la generación y la comercialización, que son sectores liberalizados. Es decir, cualquiera puede hacer actividad de generación y venta de esa energía eléctrica y cualquiera puede montar una empresa comercializadora para realizar esta actividad de comprar energía en el mercado y vendérsela a los usuarios finales. Si le cambiamos el sentido, ahí os dais cuenta cómo tenemos a la derecha esta dimensión de información en la que interactúan los generadores y las comercializadoras y a la izquierda tenemos la dimensión física, los flujos de energía que seguirían los electrones hasta llegar a nuestras instalaciones. Esto no está desligado. El operador del sistema, la parte técnica, y el operador del mercado, la parte de información, están completamente en continuo contacto para poder saber qué energía se está negociando y, por lo tanto, qué energía va a tener que suministrar el sistema eléctrico. Con esto damos por terminado la visión del sector eléctrico, entender que hay actividades reguladas y entender que hay actividades liberalizadas. Y dentro de esas liberalizadas está la comercialización. Por lo tanto, nosotros somos libres de decidir con qué compañía comercializadora quiero contratar mi suministro eléctrico para mi hogar. Dejadme que tome un poco de agua y seguimos con la factura.
Vamos a ver los elementos clave que definen una factura eléctrica. Y hay elementos que tienen que ser comunes, que todas las facturas lo tienen que traer. Nos cambiarán algunos colores, cambiarán los colores corporativos de la compañía comercializadora con la que tengamos firmado, pero estos elementos tienen que estar en todas las facturas. Si veis aquí a la derecha tenemos los datos del cliente y los datos del pago. Nombre, dirección, número de cuenta, los habituales. Luego nos encontramos otro espacio en el que vemos la facturación. Aquí va a haber una definición económica de los conceptos que nos van a cobrar. Este es un elemento que vamos a ver luego de forma separada para entenderlo bien y entender todos estos conceptos que componen una factura desde el punto de vista económico, los elementos económicos que surgen. Luego tenemos un espacio que es este que vemos aquí de consumo eléctrico. Este espacio de consumo eléctrico nos va a decir cuál es la energía que hemos consumido en el periodo de facturación. Para los hogares habitualmente es un periodo mensual, pero no tiene por qué ser del 1 al 31, será desde el momento en el que hemos firmado el contrato con nuestra compañía comercializadora, pero nos va a decir la lectura inicial, la lectura final, y si esa lectura final es real o es estimada. Esto cada vez es menos importante porque tenemos, como luego veréis, contadores digitales y tenemos mucha información en ellos. Y ahora ya las lecturas van automatizadas, pero hubo unos años en los que había estimaciones de lectura que podían ser erróneas o no estar muy acordes con lo que había pasado en mi hogar en ese mes, ¿no? Aquí podíamos ver si eran lecturas estimadas o si eran reales. Y luego nos encontramos siempre una curva con un histórico de consumo que nos puede mostrar, pues, si ha habido un mes en el que nos hemos ido, hemos consumido de más, de menos, o tener una referencia de lo que ha sucedido los meses anteriores. Esto, junto con información sobre el mix de energía, del tipo de energía que compra mi compañía eléctrica, mi compañía comercializadora, perdón, debe aparecer en todas las facturas, con distintos colores o distinta forma, pero esta información tiene que aparecer siempre. En los datos del cliente, ¿qué nos vamos a encontrar? El titular, el tipo de actividad económica, para los hogares es siempre la misma, 9820. El CUPS, que el CUPS es la matrícula de nuestro contador y este es un elemento que nos interesará o necesitaremos si tenemos que cambiar de compañía, si tenemos que hacer algún trámite. El CUPS es el identificador de mi contador, o sea que este es un código que vamos a utilizar si hacemos algún tipo de trámite. La potencia contratada y el tipo de tarifa que yo tengo contratada. Luego veremos algún tipo de tarifa y podréis ver en vuestras facturas vosotros qué código tenéis, ¿no? Qué tipo de tarifa tenéis. El elemento que quizás más importante, ¿no? Los conceptos de facturación que tenemos en nuestra factura eléctrica. Bien, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de conceptos que tenemos que pagar, nos encontramos básicamente tres, que son los que tenéis desglosados en estos 3 puntos. El primero, la potencia contratada, que es lo que comúnmente denominamos como el término fijo, porque todos los meses será igual. Luego tenemos el término de energía consumida, que es el término variable, y este término va a depender de si he encendido más o menos veces las instalaciones, si tengo un precio u otro, dependerá de lo que yo consuma y del precio que yo tenga. Bueno, y en los hogares no hay penalización por reactiva. Y luego una componente de impuestos, ¿vale? Esos se ven reflejados en los conceptos que veis abajo. Como veis abajo nos aparecen 6 conceptos, son más que los 3 que había arriba, pero fijaros. Energía utilizada, este es el término variable que hemos visto aquí arriba. Potencia contratada, este es el término fijo que hemos visto aquí. Impuesto de electricidad y IVA van los dos a impuestos y luego es cierto que este no lo he añadido porque es muy poquito, es el alquiler del contador que vamos a tener todos en nuestros hogares. Y como hemos dicho, ¿a quién le alquilamos el contador? El contador se lo alquilamos a la compañía distribuidora, que es la propietaria del contador y de los cables hasta mi instalación. Luego ahí tenéis un ejemplo con un donativo voluntario, pero este es por el tipo de compañía que tiene esta factura. ¿Vale? Si vemos porcentualmente cuánto ataca cada uno de estos términos, nos damos cuenta que los dos más importantes son la energía y la potencia.
en torno a un 37% cada uno de ellos. Esto será variable, ¿eh? Depende de cuál sea vuestro perfil, cuál sea vuestro hogar, si sois más en casa o menos, pueden cambiar estos porcentajes. Pero sí que es cierto que siempre en un hogar nos encontraremos con que los dos conceptos primeros, el de energía y el de potencia, van a ser los más importantes. Luego tenemos el del impuesto, ¿no? El 17% también del total de la factura. Vale, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para optimizar estos conceptos. Si nosotros que estamos entendiendo la factura, nuestro interés o nuestra intención será optimizar estos contratos, estos suministros, estos conceptos todo lo posible. Pues bien, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos optimizarlos o cómo lo podemos hacer? El primero, bueno, ahí tenéis, es un donativo a actos benéficos o desarrollo de renovables que tiene la compañía con la que se colabora con la que se contrata este ejemplo. El IVA, 21%, estemos con la compañía comercializadora con la que estemos y de la forma que queramos, es el 21% y esto nosotros no lo podemos cambiar, al menos nosotros o nosotras en nuestra factura eléctrica. El impuesto de electricidad, un impuesto que viene aplicado en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco podemos hacer nada y se aplicará porcentualmente a los términos anteriores, a potencia y a energía. El alquiler del contador. Es cierto que hay compañías que nos pueden aplicar un margen en el contador, pero hay unos precios definidos por los alquileres de los equipos. Deberíamos de tener ese precio en nuestra factura. La potencia contratada. Aquí ya empezamos a tener posibilidades de mejora. En precios nos podemos encontrar que se nos cobra el peaje, el comúnmente conocido como acceso de terceros a redes en el término de potencia, en el término fijo, o que se nos añade un margen. La referencia que tenemos es que hay unos términos marcados para el pago de esa potencia a la compañía distribuidora, que es el sector regulado, como hemos dicho, y es interesante que tengamos esa referencia de cuáles son los precios de los peajes en el término de potencia, porque todo lo que esté por encima de ese término es margen que se lleva la compañía comercializadora. Lo debemos de analizar, luego os enseñaremos algunos links en los que podéis ver esa referencia de peajes. Y por otro lado, aunque el precio tomaremos como referencia el de los peajes, yo puedo decidir si contrato más o menos potencia. Y como todos los meses se me va a multiplicar lo que yo he contratado por el precio, yo puedo tratar de optimizar y reducir mi potencia todo lo posible. Eso es uno de los elementos que analizaremos y que es importante para reducir un término que, como habéis visto, es cerca del 40% de la factura. Y por otro lado, tenemos el término de energía, que tiene una parte de peajes y una parte de término libre. Lo primero que tengo que hacer para reducir este término de energía es el ahorro, ¿no? Ser lo más eficientes posibles en nuestros hogares o demandar la mínima energía posible. Pero si nos fijamos en el precio, ¿yo qué margen tengo para optimizar mi precio? Si me voy de una compañía a otra, ¿tengo grandes posibilidades de mejora? Pues fijaros, el término de energía se compone de lo que veis en esas tablas. En torno a un 52%, es decir, la mitad de la energía para un hogar va ligada a la parte de peajes. Es decir, estemos con la compañía con la que estemos, esa parte de peajes la tenemos que pagar. Y luego, por otro lado, nos encontramos que nos podemos encontrar en torno al 40% de ese término de energía debido al mercado eléctrico. Y como hemos visto antes, mercado eléctrico solo hay uno. Todos los agentes que compran y que venden energía a nivel nacional van al mercado eléctrico. Por lo tanto, este precio no va a ser tan diferente entre unas compañías o otras. Es cierto que hay compañías que pueden tener una estrategia de compra más agresiva, menos agresiva en esos mercados, puede hacer unas compras a futuros, puede tener contratos con compañías generadoras y puede ayudarle a optimizar ese precio. Pero la referencia siempre suele ser el precio de mercado, la componente de esos mercados de la energía eléctrica, ¿no? Por lo tanto, no hay tanto margen para optimizar mi suministro desde el punto de vista de precio entre unas compañías y otras porque la referencia de peajes y de mercado eléctrico es la misma para todas. Tendremos que ver cuál es la compañía que es capaz de ofrecerme el menor margen de operación o que tiene los mejores precios en cada momento. Luego veremos los tipos de tarifas que nos podemos encontrar para optimizarlo. Pero también tengamos claro que el potencial de mejora en precio de esta componente a la hora de analizar mis facturas no es grandísima. No voy a conseguir de una compañía a otra un 50% de ahorro. Es imposible.
¿vale? Tengamos en cuenta que los márgenes de mejora no son tan elevados cuando hablamos de los precios de energía eléctrica. Vamos a analizar otras posibilidades de mejorar, en la potencia y en otras formas de contratar. Estos son todos los conceptos que componen la factura eléctrica. Ya no tenemos más. Son esos tres que hemos visto: potencia, energía, impuestos, y vamos a ver cómo estos dos, el de la energía y el de la potencia, somos capaces de reducirlos todo lo posible en nuestros hogares. Vamos al punto interesante de la sesión, ¿no? ¿Cómo vamos a ahorrar en nuestra casa y qué posibilidades o qué márgenes, qué porcentajes de ahorro podemos conseguir? Vamos a plantear primero medidas sin inversión orientadas a optimizar esa factura eléctrica, a optimizar ese modo de contratación, la decisión que yo tomo de contratar una tarifa o otra con una compañía o otra. Vale, desde abril de 2014 yo tengo tres posibilidades, básicamente, a la hora de contratar en nuestra casa. Una, la que denominamos tarifa regulada. La tarifa regulada es el precio que se denomina precio voluntario del pequeño consumidor, es al que solo pueden optar consumidores con suministros contratados de menos de 10 kilovatios. Todos los hogares, a no ser que sea muy grande o tengan grandes necesidades, se encuentran dentro de estas posibilidades de contratar el precio voluntario para el pequeño consumidor. Este precio voluntario del pequeño consumidor es un suministro con un precio variable. Es decir, no tenemos un precio fijo para 12 meses. Tenemos un precio variable que va a ir variando en función de cómo varía el mercado eléctrico. Esa componente que hemos visto de energía, de componente de mercado, será variable en función de los precios a los que se haya cerrado el mercado. Esto hace que la tarifa regulada sea la más económica que nos encontramos para contratar en un hogar. Y tiene un razonamiento muy claro. Si una compañía nos tiene que dar un precio fijo para 12 meses, pero tiene que ir a comprar la energía a un mercado que varía incluso hora a hora, tiene que asegurarse que su actividad va a ser viable. Por eso vamos a encontrarnos unas primas de riesgo para que nos aseguren ese precio a lo largo de esos 12 meses. Excepto campañas de captación de clientes o elementos un poco más agresivos de compañías comercializadas que quieren captar clientes, va a ser muy difícil competir con la tarifa regulada porque varía en función de lo que va al mercado. Por lo tanto, las compañías, además de que no pueden, porque es una tarifa regulada, añadir el margen que ellas quieran, es el margen que define el Estado, es una tarifa que variará. Y puede que un mes el mercado esté alto y yo tenga una tarifa más baja que el precio regulado de ese mes. Pero a lo largo del año el precio variará y con toda probabilidad va a ser más barato la tarifa regulada que la otra. Dependerá del tipo de año que nos encontremos, esa diferencia va a ser mayor o menor. En un año como este, en el que los precios de los mercados han estado muy bajos, es cierto que estar con el precio voluntario del pequeño consumidor es más interesante todavía que en otros años. Otra opción que nos podemos encontrar es contratar directamente un precio fijo para 12 meses y hay una alternativa al precio voluntario del pequeño consumidor que obligatoriamente deben ofrecer las compañías que ofrecen la tarifa regulada. Pero suele ser un precio más alto de la media y por lo tanto se contrata muy poco. Y por último, tenemos la opción de contratar en el sector liberalizado. Es decir, yo no quiero esa tarifa regulada, yo quiero decidir con qué compañía comercializadora quiero contratar mi energía eléctrica y puedo elegir entre todas las que ofrezcan servicios dentro del sistema eléctrico. Como os decía, una gran cantidad de compañías actualmente. La diferencia entre unas compañías del sector liberalizado y otras es que el precio voluntario para el pequeño consumidor no lo pueden ofrecer todas las compañías existentes en el sector eléctrico, todas las compañías que hacen actividad de comercialización. Solamente lo pueden ofrecer un listado de compañías que ahora se sitúa entre 7 u 8 compañías, que son las compañías que históricamente eran grandes distribuidoras y algunas que han ido entrando a lo largo de los últimos años. Os dejamos, la presentación supongo que la compartiremos, algunos links aquí en los que podéis encontrar información para optimizar o para saber con quién puedo yo contratar, ¿no?
Aquí tenéis un simulador de factura de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia que con vuestra factura, si estáis con el precio voluntario del pequeño consumidor, os puede permitir comparar si me están llegando bien las facturas. Luego aquí tenéis información sobre los precios del precio voluntario del pequeño consumidor. Y por último, aquí os dejamos un comparador desarrollado también por el regulador, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que vosotros podéis entrar y con vuestros propios datos ver cuáles son las propuestas de compañías comercializadoras que ofrecen servicio en vuestro entorno. Este comparador no nos da la información de todas las compañías existentes, pero sí que nos da un listado en el que podemos encontrar unas cuantas compañías con diferentes características. Un tipo de tarifa fija, un tipo de tarifa indexada a mercado, tarifas especiales. Nos lo podemos encontrar aquí, con este comparador. Así que ahí tendréis toda la información de los tipos de compañías con las que podéis contratar. Una vez entendido esto, nos quedamos con dos opciones. Tarifa regulada, precio voluntario del pequeño consumidor, o un precio fijo, que yo voy a contratar en el sector liberalizado, con la compañía con la que yo quiera, dentro de esa actividad liberalizada. ¿Cómo puedo optimizar todavía más mi contratación? Bueno, para determinados tipos de consumidores vulnerables, tenemos la opción de contratar un bono social. Para poder contratar el bono social tengo que cumplir diferentes características. Lo primero, tener contratado la tarifa regulada, el precio voluntario del pequeño consumidor. Tener una potencia contratada de menor de 10 kilovatios, va ligada a la condición anterior. Si soy un consumidor vulnerable, voy a obtener un 25% de ahorro respecto de la tarifa regulada, directamente. ¿Y esto cómo se hace? Disminuyendo la parte de los peajes que pagan estas compañías que ofrecen servicio a este tipo de consumidores. Además de quién se consideran clientes vulnerables, los clientes que están por debajo de ciertas rentas. Vamos a abrir esta página web y así tendremos un poco más de información. La voy abriendo y ahora os la mostramos en pantalla, Lo que os voy a mostrar un poco son los escalones que tenemos para definir unos consumidores y otros, ¿vale? Vale, dejamos de compartir esta un segundo y le damos a compartir a esta. Vale, aquí podéis ver la web del bono social, muy sencilla, bonosocial.gov.es, el de electricidad, y aquí vemos la información que tenemos, que es cuáles son los requisitos para solicitarlo. Es una web bastante intuitiva y en la que podemos ver la información bastante bien. Nos define qué es, 25% para consumidores vulnerables. Como os decía, si pasamos al escalón de vulnerables severos, tendríamos un 40% directo de descuento sobre la factura de energía eléctrica. Y si además de ser un consumidor vulnerable severo nos encontramos en situación de exclusión social, podemos llegar a obtener un 50% de ahorro en la factura. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos... ¡Ay, que me voy! Los requisitos son tener contratado el precio voluntario al pequeño consumidor, como hemos visto. Consumidor vulnerable. Para ser un consumidor vulnerable, quiere decir que tenemos unos ingresos o una renta conjunta de la unidad familiar que se sitúa por debajo de 1,5 veces el IPREM o por debajo de 2 veces el IPREM en el caso en el que haya un menor dentro de la unidad familiar, y si hay dos menores, pues 2,5 veces por debajo del IPREM. Una vez que tenemos... Bueno, vamos a ver primero los requisitos y luego seguimos adelante. Para ser un consumidor vulnerable severo, aquí tenéis la descripción. Los ingresos tienen que ser todavía menores que en el caso anterior. Y aquí veis las condiciones para estar en una clasificación o en otra. Si nos encontramos en estas situaciones, si conocéis a gente que está en esta situación, de verdad, os recomendamos, pero encarecidamente, solicitar el bono social. Hablamos de descuentos muy importantes y en familias que están en estas situaciones de bajos ingresos y con estas necesidades,
el ahorro puede llegar a ser muy alto, entre un 25 y un 40%. Y además, al pasarnos a la tarifa regulada, no vamos a tener elementos extras que a veces nos encontramos en facturas que analizamos en familias en estas situaciones. No vamos a encontrar pagos extraordinarios, no nos vamos a encontrar pagos por servicios complementarios que no necesitamos. El ahorro puede ser muy importante para una familia que está en esta situación y tenemos que intentar que lo contraten. Bueno, aquí tenéis la información. Y para clasificarnos como un tipo de consumidor u otro. Los especiales en situación de IPREM, condiciones especiales y los ahorros que se pueden los requisitos necesarios para solicitarlo. ¿Cómo solicitarlo? Lo tenemos descrito en esta página web, lo describe bastante bien. Es cierto que no es sencillo de primeras, porque necesitamos unos papeles de servicios sociales, tenemos que hablar con la compañía comercializadora que nos puede ofrecer este servicio, pero vale la pena hacer estos trámites con el ahorro que va a suponer para esos hogares. Os recomiendo que hagáis ese esfuerzo y de verdad, si conocéis a familias que no participan de estos eventos o que no han podido escuchar esto, pero están en esta situación, ayudarles o recomendarles que entren en esta web o incluso que hablen con servicios sociales de su ayuntamiento o del barrio en el que se encuentren y pidan ayuda. Aquí os marcamos las compañías que pueden ofrecer este bono social. Como os decíamos, no son todas. Son las compañías que cumplen unos ciertos requisitos y que pueden hacer esta actividad regulada. Las tenéis aquí también en el listado en la página web. Podéis llamar por teléfono, podéis contactar por email. Incluso hay algunas que incluso tienen sus propias aplicaciones para móvil para ofrecer estos servicios. Volvemos a la presentación, si os parece. Vale. Nada más que decir del bono social, sino que tenerlo en cuenta, de verdad. Si estamos en condiciones de ser clientes, usuarios vulnerables o vulnerables severos, los ahorros son muy importantes y un ahorro como el del bono social no vamos a encontrar en ningún sitio, ¿vale? Tenerlo siempre en cuenta que es la opción más interesante desde el punto de vista del ahorro económico. Seguimos. Por lo tanto, desde el punto de vista de contratación y pensando en la parte económica, lo primero, si puedo optar al bono social, sin ninguna duda al bono social. Hay identificados más de, creo que son en torno a 4,5 millones de hogares a nivel nacional que pueden optar a este bono social. Y ha habido años en los que solo lo han solicitado 1 millón de hogares. Es decir, hay 3,5 millones de hogares identificados en este tipo de situación que podría optar al bono social y no lo ha hecho. Por desconocimiento, porque el trámite puede ser complejo, así que yo os animo a solicitar ayuda. Nosotros os dejaremos nuestro correo al final en servicios sociales e intentar contratar el bono social en estas condiciones. ¿Que no puedo optar al bono social? Tengo que tratar de buscar la mejor oferta posible para mí, la que mejor encaja con mis requisitos, con mis intenciones o con mis necesidades en muchos casos. Si estoy pensando en la variable meramente económica, probablemente ir a la tarifa regulada, precio voluntario del pequeño consumidor, con esas mismas compañías que os hemos mostrado en la web del bono social, será la variable más económica, será la tarifa más económica. Si yo quiero ir al sector liberalizado porque me interesa entrar a algún tipo de oferta especial o con una compañía que defiende unos valores que van más acordes con los que yo pretendo en mi consumo, puedo analizar las diferentes opciones que nos encontramos. Hay ofertas de muchos tipos, de captaciones de clientes, de tarifas especiales, de ahorros por horas. Hay un montón de opciones. Tengo que ser capaz de analizar cuáles tienen sentido para mi hogar y cuáles no, ¿vale? Andar vigilantes también porque el desconocimiento en el sector eléctrico muchas veces hace que nos muestren cosas que pueden parecer muy atractivas, pero que a la definitiva no lo son tanto, ¿no? para los consumidores. Y como último os muestro una opción en la que si sois usuarios eléctricos, como somos todos y todas en nuestros hogares, pero no tenéis esa limitación económica o esa necesidad del ahorro económico, que como os digo, a no ser que tengamos la opción del bono social, no va a ser tan grande, podéis analizar otros modelos que nos encontramos en el sector eléctrico. Encontramos compañías que ofrecen suministros 100% renovables. Encontramos compañías que ofrecen modelos sin ánimo de lucro, cooperativas. Encontramos un montón de opciones ahora mismo en el sector que si no tenemos la exigencia o la
la necesidad de optimizar en la parte económica sí o sí, es muy interesante que se valoren, ¿vale? Porque empujaremos hacia modelos más sostenibles y hacia un cambio, hacia una transición energética en la que podamos participar un poco más todos los agentes, ¿no? Estas son las recomendaciones desde el punto de vista de la contratación básica. Pero luego, una vez que yo he decidido si estoy con un PVPC o si estoy con una tarifa regulada, tengo otras opciones más para optimizar mi suministro ya dentro de esas tarifas definidas. La primera opción que tengo es cómo voy a contratar mi término fijo, la potencia que yo contrato para mi hogar. Lo que históricamente estamos acostumbrados a escuchar en esto es, si me paso de energía demandada, se me saltan los plomos, ¿no? Esa es la historia que viene desde nuestros padres y nuestros abuelos. Después de los plomos, que eran los fusibles, vinieron los interruptores de control de potencia, estos que vemos aquí. Ahora ni siquiera nos encontramos eso. Ahora esta limitación, este salto de potencia, porque yo he demandado más de la que tenía contratada, ya lo realizan los contadores digitales. Ni siquiera tenemos estos equipos en nuestras casas ya, y es el contador digital el que hace esta labor. ¿Qué es la potencia? Fijaros, vamos a hacer un símil muy rápido. Yo defino contratar una potencia y sería como definir qué grosor de cable quiero en mi casa, ¿no? ¿Cuánta energía quiero que me entre en cada momento? Yo, si demando menos energía de la que tengo contratada, es decir, demando una cantidad de energía que puede entrar por el cable que yo he contratado, pues perfecto, todo funciona bien. El problema en nuestra casa llega cuando yo demando más energía, más potencia instantánea de la que he contratado. En este caso, es cuando actúa el contador digital y nos cortará el suministro eléctrico. No tenemos que bajar al contador. Ahora automáticamente ese contador, cuando tú bajas todos tu interruptor general y todos tus magnetotérmicos, el contador se da cuenta que ya has hecho el corte, vuelves a subirlos y se reactivará automáticamente. Es muy importante que optimicemos la potencia al mínimo posible. La primera recomendación para saber si tengo bien o mal contratada mi potencia sería, ¿se nos ha saltado alguna vez el contador en nuestra casa? Si no se nos ha saltado nunca, se nos tiene que encender una pequeña alarmita y decir, vale, si no se me ha saltado nunca es que tengo que contratada de sobra. Puedo optimizarla, ¿vale? Si se nos salta de vez en cuando, pues ya parece que la tenemos bastante bien ajustada. Este es el primer indicador como muy sencillo. Si no se me ha saltado nunca, lo tengo que analizar. Si se me ha saltado una vez, lo voy a ver. ¿Cómo lo analizo? Bueno, pues debería de analizar cuál es la potencia que yo demando en mi instalación. Ahí os pongo alguna web, hay incluso manuales que nos ayudan a optimizar la potencia contratada de nuestros hogares y podemos hacer cálculos. Podemos decir, vale, si yo pongo el frigorífico, una bombilla, ahora serían, espero que casi todos ya hemos ido quitando, ¿no? Poco a poco esas bombillas incandescentes. Si yo voy a utilizar, pues ahí veis un ejemplo, ¿no? El frigorífico, la iluminación, la vitro, la tele y la lavadora, pues necesito 5 kilovatios. Pero ¿los voy a utilizar siempre juntos? Probablemente no. ¿Los voy a utilizar? ¿Cómo los voy a utilizar? ¿Me tengo que programar? ¿Cómo hago ese cálculo? Esto podemos hacer una estimación, podemos hacer esa visión de cómo la haría yo, pero es que ahora mismo contamos con herramientas mucho más útiles para hacer este análisis. Y antes, como os he puesto aquí, hemos visto que tenemos contadores digitales. Por ejemplo, en nuestro entorno en Pamplona, el 100%, puede que sea alguno que no, pero casi el 100% de los contadores, la compañía distribuidora, Iberdrola Distribución, ya los ha sustituido por contadores digitales. Entonces, tenemos esta información en una web a la que podemos acceder de una manera bastante sencilla. Voy a enseñárosla, ¿vale? La dirección en la que podemos acceder sería i-medio.de.es, luego os la pondremos por ahí. Ahí tenemos un área de clientes en el que con la información de una factura eléctrica, el CUPS, mi dirección y mis datos los de facturación, mi dirección, mis datos como cliente, como titular, yo puedo acceder a esta web. Y recordar, esta es la web de la distribuidora.
da igual con qué compañía comercializadora yo tenga contratado el suministro eléctrico, porque la dueña y la que lee el contador siempre es la misma y es mi compañía distribuidora. Vale. Os voy a enseñar este espacio de la web. Cambiamos de presentación. Y ahora veis esta, ¿no? Vale. Aquí tenemos nuestro espacio, ¿no? Este es el espacio de una vivienda doméstico y ya tenemos una referencia aquí. Fijaros, potencias máximas demandadas. La máxima en 2020 fue de 4,157 kilovatios y yo tengo contratada 3,45. Si me voy a potencia, puedo ver la curva de los últimos meses. Fijaros, yo tengo contratada 3,45. Según esta gráfica, en marzo y en abril se me habrá saltado la luz. En realidad no. Tenemos un pequeño margen entre la contratada y la demandada. Nos podemos encontrar con un pico cuando arranco el horno de subida de potencia, pero si no se mantiene en el tiempo, el contador, bueno, me deja vivir un poco, digamos, ¿no? Y no saltará directamente. Entonces, yo puedo acceder aquí y ver claramente si yo tengo unas curvas como estas, pero tengo contratados 5 kilovatios, pues claramente tengo posibilidad de reducir esa potencia contratada. Ahora podemos reducir la potencia además de 0,1 a 0,1. Yo puedo contratar 3,3, 3,2, 3,1, lo que yo quiera. Y fijaros, a mí no se me ha saltado este año la luz y yo tengo contratados 3,45, por ejemplo. El cambio de potencia supone un coste que es en torno a 10 euros, si es a bajar, en torno a 10, 12 euros por el cambio de condiciones contractuales, pero tenemos que tener cuidado con una cosa. Yo puedo hacer un cambio al año. Si bajo o subo la potencia ahora, me tengo que quedar con esa potencia hasta que pasen 12 meses. ¿Vale? No hacerlo a lo loco porque tengo que estar 12 meses con eso. Si voy hacia abajo, yo no tengo ningún problema. El momento en el que quiera subir la potencia, puede que la compañía distribuidora me solicite actualizar mi instalación eléctrica. Nuevo boletín, incluso actualizarla a las nuevas normativas. Por eso hay que hacer la bajada de potencia, pero con un poco de cabeza, ¿no? No hacerlo a lo loco, digamos. Y bajar no tiene ningún coste. Subir a más de esos 10 euros habría que pagar unos 40 euros por cada kilovatio que subamos. Pero tenemos una herramienta digital que nos da los datos reales de nuestro contador para ayudarnos a ajustarlo todo lo posible. Aprovechar esta herramienta para hacer esta contratación. Volvemos a la presentación. Y si queréis hacer los cálculos, hacer los dos, los cálculos y luego probar a ver si habíais acertado, ¿no? Y practicáis un poco de cálculos eléctricos. Bueno, ya hemos visto cómo optimizar ese primer término, el de potencia. Vamos a dar otro paso más y vamos a pasar a hablar de la discriminación horaria. De primeras, la discriminación horaria es lo que históricamente se conocía como la tarifa nocturna. La tarifa nocturna estaba pensada para consumidores que tenían elementos como acumuladores que trabajaban por la noche. Y ahora yo os diría, y os dejo 15 segundos para que penséis, ¿os interesa tener contratada una tarifa de discriminación horaria en el que por la noche y por la mañana vuestro suministro es más barato que en el resto de las horas del día? Y hacer esta primera reflexión, ¿no? ¿Qué pensáis? Con vuestra forma de vivir, trabajamos en turnos, siempre de mañana, hijos, no hijos, si os interesaría o no la discriminación horaria. Os repito, las horas más baratas son entre las 11, 12 de la noche y las 12, 1 del mediodía. Una de las cosas que se suele oír cuando hacemos este tipo de propuestas es, no, a mí no me interesa, yo no necesito discriminación horaria o no me interesa porque yo por la mañana no estoy en casa, porque yo cocino por las tardes, porque preparo la merienda cuando vienen los hijos. Daros cuenta de que estamos hablando de que la discriminación horaria nos da durante 14 horas del día una tarifa un 40% más barata, porque ahora atacamos a los peajes, y durante las 10 horas que quedan una tarifa un 20% más cara. Los números
analizados, como veis ahí, nos dicen que en cuanto yo me pongo en que consumo en torno a un 30% de mi energía en esas 14 horas del día, no en la mitad, sino en 14 horas del día, ya me interesa tener discriminación horaria. Y a partir de ahí me interesa, y a partir de ahí cuanto más tengan esas horas, mucho mejor, ¿no? Bueno, lo primero que nos surge es, ¿y cómo sé yo en qué horas consumo energía o no consumo energía? Bueno, pues volvemos a apoyarnos del contador eléctrico, el contador digital. Vemos la pantalla del contador digital. Hemos visto potencia, pero ahora yo quiero irme a consumo. Me voy a consumo y fijaros, aquí tengo la curva hora a hora de lo que sucede en mi hogar. Y si os fijáis, solamente con la noche y parte de la mañana en la que, por ejemplo, en mi hogar no estamos en casa y aquí madrugamos, uno desayunó a las 6 de la mañana y otro desayunó a las 8 o 9 de la mañana. Aquí tenemos un montón de energía en lo que denominaríamos stand-by, que es el frigorífico, la lucecita del router, la luz del frigorífico, la luz de la tele, este tipo de cosas que nos dejamos conectadas que acaban suponiendo grandes cantidades de energía. ¿Por qué? Porque están 24 horas al día funcionando y nos rellenan este espacio que tenemos aquí abajo. Esto es ayer martes, el lunes el perfil será distinto. Mi pareja está en casa toda la mañana. Vamos a ver el sábado. No estamos en casa. Fijaros a la noche. Este es el consumo, el desayuno, nos vamos, la comida y toda la tarde sin estar en casa. Esta demanda de energía la tenemos estemos o no estemos y coincide muchas veces con las horas de noche. Por lo tanto, es muy fácil encontrarnos con que nos llevamos el 30% de la energía a esos valores. La información que nos da aquí ya la compañía nos ayuda a esto. Fijaros, en octubre, el día 27 de octubre, yo consumí en las horas baratas un 40% de energía. Muy fácil. Con esto ya tengo muy claro que me interesa la discriminación horaria. Hago un análisis por meses, veo. A ver. Lo que os quiero transmitir con esto son dos cosas. Uno, que hay mucha energía que no vemos y que consumimos. Por lo tanto, es muy fácil que nos interese la discriminación horaria. Y dos, la energía que no vemos muchas veces va ligada a cosas que podemos evitar. Quitar los cargadores de las casas, apagar los stand-bys. Nos parece que es muy poca energía, porque en potencia es poquito, 2, 10, 8 vatios, pero son todas las horas del año. Y esa energía se repite todos los días y es muy importante. Fijaros, yo cojo y con los datos de octubre, pues un 47% de energía en las horas de discriminación horaria. Y no estoy en casa por las mañanas. Llegamos por la tarde en mi casa, pero el frigorífico funciona, pero hay cosas que funcionan. Por lo tanto, la discriminación horaria, muy interesante. Tenerla en cuenta y con ese análisis, habéis visto, con ese análisis tan claro, tan sencillo de registrarnos en la web de la distribuidora, tenemos acceso a esta información y podemos tomar decisiones con nuestro consumo. También os advierto, viene una nueva normativa que nos va a cambiar la estructura de peajes, pero todo lo que aprendamos ahora de cómo utilizar y cómo tomar decisiones, la podremos aplicar a la nueva normativa de peajes y haremos otras formaciones ligadas a la nueva normativa. Pero todo lo que hagáis, las decisiones que hagáis ahora o lo que podáis entender de vuestra factura, os va a venir bien para el futuro cambio, sin ninguna duda. Otras pequeñas medidas que podemos hacer sin tener que hacer inversiones en nuestra vivienda, que es de lo que vamos a tratar de hacer en esta formación. Los stand-by, yo os he hablado de lo que se queda de energía consumiendo, que son muchas horas al cabo del año, y puedo cambiar hábitos. Igual no siempre puedo cambiar cuando cocino porque mis horas de trabajo son las que son, pero igual sí que lo puedo hacer un fin de semana. Igual sí que puedo planificarme poner un lavavajillas mientras estoy desayunando, que son horas baratas. Y aquí nos aparecen elementos que nos ayudan a decidir cuando vamos a comprar un electrodoméstico ahora. Es que los electrodomésticos, la domótica, se podrán programar. ¿Para qué lo quiero programar si no consigo nada con ello, ¿no? Pues fijaros, aquí tenemos elementos muy claros. Si lo programo en las horas baratas, voy a pagar menos energía, ¿no? Es un elemento más
para dar pasos hacia ese tipo de tecnologías. Pero sin invertir también puedo hacer este tipo de cambios. Fijaros, no hemos hablado de lo que ya estamos hartos de escuchar. No dejar cosas encendidas si no estoy funcionando, apagar las luces, no tener... Este tipo de cosas creo que las tenemos bastante integradas en la mayoría de los hogares. Si no, le damos un repaso. Pero stand-by, optimizar la potencia contratada, muy importante. Ir a los horarios, a las tarifas que me permiten los horarios más eficientes y contratar lo mejor posible. Si puedo optar al bono social, y si no, PVPC por temas económicos, y si no me busco pues las compañías que cumplan los criterios con los que yo quiero contratar. Vale, vamos a por el último punto de energías renovables. Lo primero, debemos de tener en cuenta que cada vez más población vive en las ciudades, en ciudades como la nuestra. Las ciudades van a ir cambiando poco a poco y vamos a ir incluyendo a la ciudadanía en los desarrollos de las energías renovables. Venimos de un modelo clásico de generación y consumo que está cambiando hacia un modelo en el que los consumidores van a pasar a ser agentes activos. Las directivas europeas, la evolución del sistema eléctrico nos dice que cada vez vamos a ser más capaces de hacer actividades dentro del sector, como usuarios activos, prosumidores, que lo llaman las directivas europeas. Entonces nos planteamos, ¿puedo generar mi propia energía en mi hogar o no puedo generar? ¿Puedo generar energía por mi parte? Lo primero que nos surge es, bueno, podemos generarla, pero ¿cómo la genero? ¿No? ¿Con qué fuentes de energía, con qué fuentes de generación? ¿Qué tecnología utilizo? ¿Dónde pongo esas fuentes para generar energía? ¿Lo puedo hacer también en un bloque de pisos o no lo puedo hacer en un bloque de pisos? ¿Es legal? ¿Tengo que convencer a mis vecinos? ¿No? Son este tipo de cosas las que nos surgen a la hora de plantearnos si puedo desarrollar energías renovables en mi hogar o no. Vamos a dar algunos pasos y algunas pinceladas de qué es lo que podríamos hacer. Lo primero, que es lo que podíamos hacer hasta hace unos años, era, ¿vale? Si yo no puedo generar mi propia energía, puedo participar de instalaciones comunitarias. Puedo participar de distintos modelos de proyectos que nos encontramos en el sector energético nacional, muchos copiados de lo que se hacen en otros países europeos, para juntarnos el sector residencial o juntarnos ciudadanía y querer invertir en instalaciones de energías renovables. Hay muchos ejemplos, ahí os ponemos algunos de ellos, de eólica, fotovoltaica, hidráulica. ¿Y puedo hacer esto aprovechando las administraciones públicas? Es algo que nos planteamos como Ayuntamiento de Pamplona. Ay, perdón. Estabais viendo la web, vale. Os he contado ya 2 diapositivas hablando de esto. Vuelvo para atrás un poco para contaros, ¿vale? Que os había dejado ahí. Bueno, las ciudades, puedo generar mi propia energía, cómo, dónde, qué es lo que tengo que hacer. Algunos ejemplos de instalaciones comunitarias y el planteamiento que hacemos desde la administración. Gobierno Navarra está haciendo unos ejemplos, desde el ayuntamiento estamos analizando este tipo de proyectos y también los queremos promover. ¿Podemos aprovechar cubiertas públicas para hacer instalaciones comunitarias? ¿Podemos generar comunidades energéticas, que es un elemento que aparece nuevo en las normativas? Esto tenemos que ver lo primero, si legalmente es posible o no. Y ahora nos encontramos con la definición del autoconsumo. Es decir, somos capaces y ahora es posible producir electricidad y consumirla directamente en nuestros hogares. Podemos hacerlo con distintas modalidades. Vamos a ver algunas de ellas. La normativa que nos marca qué posibilidades nos ofrece es la que tenéis descrita en esta diapositiva. Fundamentalmente, el Real Decreto 244 de 2019 es el que define cómo hacer el autoconsumo y el Real Decreto, esta es la referencia, el 244. Podemos hacer instalaciones que vendan energía a la red o que no vendan energía a la red. Por ejemplo, un autoconsumo individual, el más sencillo de todos. Yo tengo una unifamiliar o el ático de un bloque de pisos
y yo puedo montarme una instalación de generación. Hemos puesto los ejemplos con fotovoltaica, pero pueden ser otras tecnologías. Yo puedo poner mi instalación de generación y, si os fijáis, verter esa energía eléctrica antes del contador de la compañía distribuidora. Antes del contador. Es decir, toda la energía que yo genere se consumirá en mi casa. Y si esa energía es más de la que estoy consumiendo, esta opción también existe, y es que yo pueda verter la energía a la red eléctrica. Para verterla, yo no necesito constituirme como productor, que sería una locura para un hogar, ¿no? Habría que hacer actividad económica, habría que hacer muchas cosas. Puedo acogerme a la opción de compensación de excedentes. Esta compensación de excedentes lo que va a hacer es la energía que me sobre, la voy a verter a la red eléctrica y se me descontará de mi factura en términos económicos, es decir, X kilovatios hora por un precio que sea el que yo pacte con mi compañía comercializadora, se me descontará de la factura. O sea que las instalaciones individuales son posibles y se están realizando muchas ya en Navarra y en Pamplona. Pero ¿y si vivo en un bloque de pisos? ¿Lo puedo hacer? Pues también lo puedo hacer. Puedo plantear un autoconsumo individual si tengo el permiso de todos los usuarios, o puedo plantear un autoconsumo compartido. Y es que yo voy a generar mi energía, la voy a verter a la red, pero esta energía que cuenta el contador de generación se va a repartir a la energía que cuentan los contadores de consumo. Por lo tanto, yo puedo compartir la energía generada por una instalación entre varios usuarios. Puedo poner una instalación en mi bloque de pisos y que esa energía la repartamos entre todos o no entre todos, entre los consumidores que hayamos querido participar de esa instalación. Esto es posible. No hace falta que sean todos los consumidores de un bloque de viviendas. Y además esta normativa nos permite otra cosa, hacer el compartido denominado como compartido próximo. El compartido próximo tiene unas condiciones: distancia hasta el contador de generación, estar en una red de baja tensión, pero nos permitiría tener una instalación en un punto y que sea compartida por clientes que no tienen por qué estar en esa misma ubicación. Un ejemplo de las cosas que se están analizando desde las administraciones públicas y que hacemos desde el ayuntamiento. ¿Puedo generar energía en un Civibox, en un polideportivo y compartirla en otras instalaciones? Puedo hacerlo con instalaciones propias e incluso se puede analizar el compartirlo con el sector privado, con la ciudadanía. Son elementos que nos abren una vía de trabajo muy interesante en el desarrollo de las comunidades locales de energía o comunidades ciudadanas de energías renovables, que es un término que ya está traspuesto a la normativa nacional y que nos puede ayudar al desarrollo de los agregadores de recursos energéticos distribuidos, que son las figuras que unirán un montón de pequeños generadores como un solo agente para poder interactuar con el sector eléctrico. Como veis, las posibilidades que se abren ahora mismo son muchas y se abren y es algo que ya está funcionando. Algunos de los ejemplos que os ponemos, ¿no? La experiencia que tenemos en el Ayuntamiento de Pamplona del desarrollo de instalaciones fotovoltaicas viene desde 2001. En 2001 hacíamos instalaciones muy pequeñitas, si veis nos sale una media de 5,4 kilovatios cada una de esas instalaciones. Y fijaros, hemos pasado de hacer instalaciones a 4, 6, 8 euros el vatio pico, 8 euros por unidad de potencia instalada, a las últimas hacerlas a precios por debajo de 2 euros vatio pico. Esto nos da una conclusión muy rápida. Ahora mismo la tecnología fotovoltaica en Pamplona hace que sea más interesante autoconsumir energía que comprarla directamente de una compañía energética. Esto no quiere decir que estemos planteando los autoconsumos para aislarnos de la red, ¿vale? Planteamos generar una parte de nuestra energía en base a fuentes de energía renovables, no el 100%, a no ser que nos queramos aislar de la red y habría que hacer inversiones más altas, ¿no? Pero en los precios de los últimos años, fijaros, en un hogar nos podemos encontrar una tarifa que nos cuesta la energía 0,13 euros el kilovatio hora, 0,12, 0,13, 0,14. Y somos capaces de generar energía ahora mismo a 0,05, 0,06, por lo tanto es más barata esta energía que la energía que compro de la red. Para el ayuntamiento estas instalaciones legalizadas en la modalidad de autoconsumo suponen un ahorro importante. Y como veis aquí, algunas de las instalaciones que hemos hecho, pues fijaros, esto es un colegio en el que la instalación de lunes a viernes autoconsume toda la energía
que estoy generando de lunes a viernes. Y el sábado y el domingo, que el colegio no tiene actividad, me sobra energía. Este negativo que veis por aquí es energía que yo vierto a la red y que se me compensará en mi factura a un precio que es el que yo he fijado con mi compañía energética. En este caso, en el ejemplo que os hemos puesto aquí, 4 semanas en septiembre, estamos hablando de que soy capaz de autoconsumir un 22% de energía eléctrica con una instalación de 15 kilovatios. Es decir, ese colegio, el 22% de su energía en este periodo ha venido de su instalación fotovoltaica. Esto es de lo que trata el autoconsumo, de reducir parte de nuestra demanda generando energía en nuestras propias instalaciones, con los beneficios que eso supone de reducción de emisiones, de evitar pérdidas en la red de distribución y de transporte, muchas ventajas para este tipo de instalaciones. Desde la Administración, desde el Ayuntamiento, intentamos promover todo lo posible que se desarrollen este tipo de instalaciones. Además de otras ayudas, nosotros hemos desarrollado unas ayudas que llevamos 3 años sacando, en el que ofrecemos subvencionar parte de la instalación que hagan la ciudadanía, que hagan las familias en Pamplona, en la ciudad. Tanto autoconsumos individuales como autoconsumos compartidos. Además de ser un ejemplo, pretendemos ayudar a que la ciudadanía dé pasos hacia adelante en la generación renovable dentro de sus hogares. Y como referencia, pues fijaros, en Pamplona, en la ciudad de Pamplona, ahora mismo nos encontramos con unos 630, ahora serán un poco más, porque el registro de autoconsumo se actualiza cada 2-3 semanas. Tenemos casi 30 instalaciones de autoconsumo funcionando, 630 kilovatios, y de ellos la mayoría se han legalizado con compensación, con excedentes y compensación, es decir, que están vertiendo energía a la red en algunas horas del día o en algunos días de la semana. Y fijaros, tenemos que Gobierno de Navarra ha hecho 9 instalaciones, que nosotros tenemos 5 instalaciones de autoconsumo ya legalizadas, que personas jurídicas han hecho 5... Hoy me fallan un poco los colores. Personas jurídicas han hecho 5 instalaciones, es decir, empresas, pero nos encontramos con que una parte, el 30% de las instalaciones que hay en Pamplona las han ejecutado ciudadanía para sus hogares, para instalaciones en sector doméstico. Por lo tanto, esto es algo que la normativa nos permite hacer y que vemos que hay ejemplos que funcionan, están funcionando muy bien y que tiene mucho sentido pensar en generar una parte de nuestra energía, ¿no? Tomar decisiones sobre qué tipo de energía queremos. Con esto terminamos la sesión. Hemos visto un repaso sobre el sector eléctrico, habéis conocido los conceptos de la factura, posibilidades de optimización. Hago un repaso rápido. Desde el punto de vista de contratación, lo primero, bono social, si puedo optar al bono social. Después del bono social voy a pensar en PVPC, que será el siguiente escalón desde el punto de vista de ahorros económicos. Y luego otro tipo de suministros. Una vez decidido cómo quiero contratar, optimizar la potencia contratada, ayudarnos del contador digital para ello. Después de eso, ver si me interesa la discriminación horaria o no. Y por último, reducir todo lo posible nuestra demanda. Quitar stand-bys, eliminar consumos innecesarios, no tener conectadas cosas cuando no son necesarios y en última instancia, si podemos hacerlo y si podemos optar a ayudas y participar de eso, tratar de generar nuestra propia energía renovable. No sé si tenemos alguna consulta. Sí, Leire nos pregunta cómo identifico en mi factura si tengo contratado un PVPC o un precio fijo. Si la compañía con la que hemos contratado el suministro es una de las del listado que os he enseñado en la web del bono social, tengo tarifa regulada, es decir, PVPC. Y además, en algún elemento de la factura, donde pone la definición del tipo de contratación que tengo, me tiene que decir si es una tarifa regulada o no lo es. Puedo hacer si esta información no salida, puedo hacer una revisión rápida. Si tengo 2 facturas y los precios de la energía son diferentes, será PVPC. Si los precios son fijos, será una tarifa contratada en el sector liberalizado.